Puesto 10. El rastrillo. Durante el verano del 2003, esta criatura llamó la atención de los medios estadounidenses, cuando una oleada de muertes se desencadenó con un patrón común. Todos parecían haber visto a una extraña criatura, que les atormentaba en sus sueños, y que les vigilaba mientras dormían. Los que lo han visto, lo describen como una criatura de aspecto encorvado, con los brazos mucho más largos de lo normal, y en la punta de sus dedos unas garras tremendamente afiladas. Su cuerpo desnudo y malformado, parece atrofiado, y adquiere posturas más propias de un animal de 4 patas, que de un humanoide. Dicen que por su forma de moverse, parecería que ha sufrido un accidente que le hubiera roto todos los huesos. Puesto 9. La casa Matusita. Hace muchísimo tiempo en la casa Matusita, vivía un señor muy atroz, con él vivían sus 2 sirvientes. La cocinera y el mayordomo. El señor abusaba de la bondad de estos sirvientes, los maltrataba, los insultaba, después de mucho tiempo aguantando sus alevosías, los sirvientes completamente llenos de odio, deciden envenenar al señor. El señor tenía reciente una cena con invitados muy allegados, es ahí cuando los sirvientes deciden hacer una sabrosa sopa, la cual llevaría a todos los invitados incluido al señor a la extrema locura. Cuando todos estaban sentados en la mesa, la cocinera ya había servido los platos con el líquido alucinógeno, a continuación el mayordomo sirvió la cena, y al salir del salón cerró bien la puerta. Pasados unos 15 minutos, tiempo el cual ya habría hecho efecto el veneno, empezaron a escuchar gritos, insultos, objetos que se rompían, murmullos, y personas completamente aterradas. Después de un largo escándalo, vino un silencio sepulcral. Los sirvientes, pensando que ya todo estaba más calmado, decidieron abrir la puerta del comedor, y para su sorpresa al abrir la puerta vieron el más macabro panorama. Miraban a su alrededor y veían sangre, pedazos de cuerpo, ojos, manos, órganos internos, charcos de sangre, algunas caras de los invitados mostraban terror, otras odio, cabezas cortadas, era tan feo lo que veían, que los mismos sirvientes se volvieron locos, y se mataron en el mismo salón, donde estaban el dueño y sus invitados. Se dice que desde ese suceso, cerca de la casa se escuchan conversaciones, gritos, amenazas, tal cual pasó la noche de la masacre, y toda persona que ahí se acerca se vuelve loca, reviviendo en directo los sucesos de aquella noche. Pero la casa Matusita, no solo cuenta con leyendas, sino también con víctimas. Y es que en más de una ocasión, muchos aseguran que diversos personajes han ingresado a la citada vivienda, para experimentar por cuenta propia los extraños fenómenos que en ella ocurren. Uno de los primeros en ingresar, fue justamente un párroco, que ingresó al segundo piso de la casa, con la intención de exorcizarla de los demonios que la poseían. No obstante, el párroco no pudo lograr su cometido, según cuentan las historias más antiguas, el religioso ni bien ingresó a la vivienda, sufrió un ataque de pánico que lo llevó a la muerte. Puesto 8. El monstruo del lago Ness. Es una criatura legendaria, que se dice que habita en el lago Ness, un profundo lago de agua dulce, conocido en Escocia como Loch Ness, cerca de la ciudad de Inverness. Envuelto en una casi permanente bruma, se encuentra el lago Ness, uno de los lugares enigmáticos más famosos del mundo, y el hogar del célebre monstruo, que se cree vive en sus frías aguas. Los rumores de un presunto gran animal, o monstruo que mora en el lago, han circulado durante siglos, desde hace 1500 años. La leyenda cuenta que el misionero irlandés, San Columban, evangelizador de Escocia, fue el primero que relató un encuentro con el monstruo. En el año 565 de nuestra era, la bestia había atacado a un vecino en el río Ness. De todas formas, no fue hasta los años 30 de nuestro siglo, cuando los testimonios de avistamientos del monstruo se hicieron más frecuentes, tras la construcción de una carretera que bordeaba el lago. Precisamente, mientras viajaban por esa carretera, George Spitzer, y su esposa, vieron el 22 de julio de 1933, lo que describieron como una enorme, y oscura criatura, con un largo cuello. Puesto 7. El jinete sin cabeza. En la historia, el hombre que se convierte en el jinete sin cabeza, fue un mercenario alemán, contratado por la Armada Británica, en 1776, para apoyar a los soldados británicos en la Revolución. Se dice que aquel mercenario era tan cruel y avaro, que los campesinos se escondían, nada más al escuchar el sonido de los cascos de su negro corcel. Era un maestro en la lucha, tanto a caballo como en tierra.
Se dice que este mercenario se transformó en el jinete sin cabeza, cuando en medio de una batalla, mataron a su corcel, y le cortaron la cabeza con su propia espada. En aquella época, era una de las peores cosas que te podían pasar antes de la muerte, cuando tu alma iba al cielo, o al infierno, si te mataban con tu arma, te ponían en un lugar peor del que podías estar. Él juró vengarse de todo el ejército británico, y de los descendientes de todos los británicos. Puesto 6. El chupacabras. El chupacabras, es una de las leyendas urbanas internacionales, más populares de la actualidad. Su origen se sitúa en 1992, en la isla de Puerto Rico. Con el ataque de animales de varias especies en la localidad rural de Moca. Su zona de incidencia abarca desde América del Sur hasta Estados Unidos, con focos más intensos en México y Puerto Rico. Fue en 1992, cuando apareció por primera vez la noticia en los periódicos puertorriqueños, El Vocero, y El Nuevo Día, en los que reseñaban las inexplicables matanzas de diversos animales como aves, caballos, cabras, etc. En una primera instancia, las sospechas recayeron en grupos satanistas, que se creía realizaban las matanzas en forma aleatoria. Luego se extendieron a toda la isla. El patrón común de las víctimas, era uno o dos pinchazos en la zona del cuello. Se la describe como una criatura pequeña, de aproximadamente 1 metro de estatura, de piel verdosa, y escamosa, ojos grandes y saltones, cabeza ovalada. Con esta descripción, es fácil ver por qué se la identifica con los extraterrestres. Se le atribuye también un rostro canino, con grandes ojos, y colmillos largos, y con los tobillos largos como los de un canguro. Su aspecto corporal sería similar a la de los humanos, pero algo encorvado, con espinas dorsales. En ocasiones se le adjudican alas como de murciélago. Se dice que succiona la sangre de sus víctimas y en ocasiones sus órganos. Puesto 5. El alien del Área 51. Los titulares eran espectaculares. La RAF captura un platillo volador en un rancho de Roswell. El ejército declara que ha encontrado un disco volador. El ejército encuentra un platillo volador en un rancho de Nuevo México. El 8 de julio de 1947, el oficial de prensa de la base de las Fuerzas Aéreas estadounidenses, en Roswell, había lanzado la noticia más importante del siglo. En medio de tanta expectación, ya que la oficina del sheriff, como los periódicos locales, fueron asediados por una ansiosa opinión pública. Entonces el ejército cambió su versión. No era un ovni, sino solo un globo. Glenn Dennis, antiguo trabajador de la funeraria Bayard, que prestaba sus servicios a la base aérea, dijo que conoció a una enfermera de la base, que le comentó que 2 doctores habían practicado la autopsia a unos cadáveres, muy malolientes. Según Dennis, esos cuerpos tenían la piel grisácea, cabezas grandes, hendiduras u orificios como nariz, orejas y boca, 4 finos dedos, sin pulgar, y carecían de pelo. Después de varios encuentros con Dennis, la enfermera desapareció, en apariencia trasladada a Gran Bretaña, pero cuando trató de ponerse en contacto con ella, sus cartas le fueron devueltas con el sello de difunta. Puesto 4. El viajero en el tiempo. Una de las leyendas urbanas más recientes creadas en Internet, es la que hace referencia a la aparición de un supuesto visitante del futuro. En noviembre del año 2000, apareció en el foro de la página web Arbel un personaje que se hacía llamar a sí mismo, John Titor. Según parece, este señor aseguraba ser un viajero del tiempo, que provenía del año 2036. Según John Titor, soldado americano de 38 años, tenía la misión de volver desde su presente, año 2036, hasta el pasado, año 1975, para recuperar un modelo de computadora de la empresa IBM, el cual es necesario en su presente, año 2036, para ayudar con unos códigos de sistemas operativos. Uno hasta aquí podría decir, pero como con semejante tecnología capaz de viajar en el tiempo, es imprescindible viajar hacia el pasado para llevarse consigo al futuro, un viejo modelo de computadora personal. Pero lo cierto siempre según John Titor, es que en su presente, esos códigos y arquitectura ya no se encuentra, por lo tanto el ejército americano lo habría encomendado con semejante misión. Durante 4 meses, respondió a todas las preguntas sobre el futuro, que los usuarios le hicieron, e incluso facilitó fotos y planos de su máquina del tiempo. Sus coherentes predicciones, y su misteriosa desaparición le han convertido en un personaje admirado por muchos, que ya utilizan su legado, como un manual de instrucciones para la vida en el futuro.
La predicción más cercana de Titor fue la de una próxima guerra civil dentro de los Estados Unidos, teniendo que ver con el orden y los derechos civiles. Él describió cómo todo empezaba en el 2004. De acuerdo con John Titor, en el año 2015, empezaría la Tercera Guerra Mundial. En el 2015, Rusia lanza un ataque nuclear contra las grandes ciudades de Estados Unidos. Sus mensajes fueron recibidos con escepticismo cuando fueron colgados, pero fue imposible probar de antemano que no podrían pasar. Debido a que Titor dijo que la interpretación del multiverso era la correcta, efectivamente significa que este viaje fue desde un universo paralelo, y que las cosas podrían ocurrir de diferente manera a como las predijo. Sus afirmaciones fueron infalsables. Si algo no ocurría, simplemente era porque este universo ya había cambiado mucho con respecto al suyo. Puesto 3. Bloody Mary. La leyenda todos la conocemos. Al menos la parte, en la que te pones frente al espejo, y dices 3 veces su nombre. Entonces una chica o mujer se aparece, y te desfigura o te mata. Pero la leyenda dice más de lo que sabemos. Se dice que hace muchos años, Mary enfermó y murió. En los años en los que vivía Mary, se enterraban a los cuerpos con una especie de cuerda, que estaba atada en la superficie a una campanilla, ya que se conocía lo que era la catalepsia. Resulta que Mary se despertó y tocó la campana, pero nadie la escuchó. A la mañana siguiente, los familiares vieron que la campana estaba en el suelo. Al desenterrarla, encontraron a Mary sin uñas, ya que éstas estaban rotas y ensangrentadas en la parte superior del ataúd. Entonces se cree que Mary echó una maldición antes de morir, y ahora todos los que se paren frente a un espejo, con 3 velas encendidas, y digan 3 veces Bloody Mary, morirán. El origen de Bloody Mary como leyenda urbana se expande en 1978, cuando Janet Langlois publica un ensayo, en donde Langlois pretende explicar el origen de la leyenda, y el significado del espejo. Era el único ensayo que estudiaba en profundidad el caso de Bloody Mary, recogiendo narraciones y sucesos de diversas personas. Puesto 2. Slenderman. Significa hombre esbelto, y es una leyenda urbana que surgió en 2009, como un creepypasta, y que desde entonces ha tomado cada vez más importancia, siendo 2012, el año de más apogeo. La leyenda se refiere a un hombre alto con extremidades muy largas, sin cara y vestido con un traje negro, que se encarga de secuestrar y traumatizar psicológicamente a sus víctimas, en general niños. Solo persigue a aquellos que se burlan de él. Se cree que los adultos no son capaces de verlo, salvo en fotografías, además de los niños. El origen fue en el foro Something Awful, el cual se encargaba de recibir y publicar fotos naturales, con el fin de crear historias sobrenaturales. En el año 2012, el foro recibió una foto de una entidad humanoide, y con las extremidades muy largas. Esta foto causó impresión en las redes sociales y en las personas, quienes comenzaron a buscar más información sobre dicha entidad. Entonces, a medida que pasó el tiempo, se crearon y publicaron más fotos de Slenderman. Desde entonces, numerosas personas, páginas y sitios web, han afirmado ver a Slenderman, o bien, creer haberlo visto en fotos o cuadros, propagando la leyenda y haciéndola más conocida. Puesto 1. La Llorona. El antecedente más conocido, de la leyenda de la Llorona, tiene sus raíces en la mitología azteca. Una versión sostiene que es la diosa azteca, Chihuacoatl, protectora de la raza. Cuentan que antes de la conquista española, una figura femenina vestida de blanco, comenzó a aparecer regularmente sobre las aguas del lago de Texcoco, y a vagar por las colinas aterrorizando a los habitantes del Gran Tenochtitlán. Allí, mis hijos, ¿dónde los llevaré para que escapen tan funesto destino? Se lamentaba. Un grupo de sacerdotes decidió consultar viejos augurios. Los antiguos advirtieron que la diosa Chihuacoatl aparecería para anunciar la caída del imperio azteca, a manos de hombres procedentes de Oriente. La aparición constituía el sexto presagio del fin de la civilización. Con la llegada de los españoles al continente americano, y una vez consumada la conquista de Tenochtitlan, sede del imperio azteca, años más tarde, y después de que murió Doña Marina, mejor conocida como la Malinche, joven azteca que se convirtió en amante del conquistador español, Hernán Cortés, se decía que esta era la Llorona, la que venía a penar del otro mundo, por haber traicionado a los indios de su raza, ayudando a los extranjeros para que los sometieran.